Doctora, ¿cómo está? Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por este espacio que nos permite de alguna manera poder difundir información sobre esta enfermedad, sobre esta patología tan significativa que conmemora durante el mes de mayo su día y hablamos precisamente del cáncer de ovario. Doctora, precisamente esa importancia de promover la educación y facilitar el acceso a tratamientos efectivos para esta enfermedad. Sí, el cáncer de ovario, como todos los cánceres en general, el cáncer de ovario tiene una particular significancia porque dentro de los cánceres ginecológicos ocupa el tercer lugar de incidencia después del cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino. El problema que tiene el cáncer de ovario, que a diferencia de los dos primeros, es un cáncer que se diagnostica de manera muy tardía. Cuando las mujeres son diagnosticadas con cáncer de ovario, los síntomas que han presentado previamente son síntomas muy inespecíficos y esto lleva a que el 80% de los cánceres de ovario se diagnostiquen en estadios avanzados cuando las posibilidades de instaurar alguna estrategia terapéutica son menores. Doctora, cuando las mujeres están en el proceso, bueno, mi compañera lo podrá confirmar, cuando están en el proceso de gestación, hay un control, la visita al ginecólogo. Después del parto hay un impaso, una pausa por diversas situaciones presupuestarias, económicas, de tiempo, compromisos personales y familiares en las que se va a espaciar o es casi nula la visita al ginecólogo, a la ginecóloga. En ese caso, ¿qué manejo se le puede dar para que luego de ese proceso las mujeres sigan atendiendo, verificando y sobre todo desde la perspectiva de la detección temprana que se pueda determinar a tiempo un padecimiento como este y recibir la atención adecuada? Sí, esto que mencionas es muy importante porque no solo en el cáncer ginecológico, probablemente en un gran espectro de patología oncológica, el autocuidado, el autocontrol en cuanto a poder detectar y ser nosotros responsables de la búsqueda de detección temprana de cáncer es muy importante. El control ginecológico, si bien no es la garantía absoluta de diagnósticos tempranos en cáncer ginecológico, definitivamente hace una diferencia entre poder detectar algunas enfermedades oncológicas de manera temprana o hacerlo de manera tardía. Y esto tiene un punto de inflexión y es el hecho de que cuando el cáncer se diagnostica tempranamente, la posibilidad de instaurar medidas, terapias, tratamientos que cambien la evolución de la enfermedad es significativa. Entonces me preguntabas específicamente qué hacer control ginecológico. El control ginecológico es anual. Afortunadamente, el control ginecológico nos permite detectar de manera temprana la mayor parte de los problemas de cáncer ginecológico y al final el sistema de salud nos ofrece los canales para poder hacerlo, pero es una determinación nuestra como mujeres poder asistir a estos controles para detectar enfermedades oncológicas de manera temprana. Y también existe, doctora, la cirugía en estos casos, ¿no? ¿Cómo no llegar hasta allá o si se puede llegar hasta allá, ¿no? ¿En qué momento se llega a una cirugía? Sí, en cáncer ginecológico las estrategias de tratamiento son diferentes, depende del cáncer, pero específicamente en el cáncer de ovario, una vez que el cáncer de ovario es diagnosticado y variando y dependiendo también del estadio en el que es diagnosticado, las estrategias de tratamiento pueden ser distintas. Generalmente una mujer que es diagnosticada con cáncer de ovario en estadios tempranos o en estadios más avanzados, tiene que ser sometida a una cirugía para poder de alguna manera erradicar la zona tumoral, la lesión de cáncer que hay en el ovario o en los tejidos circundantes al ovario. Debe recibir un tratamiento quimioterapéutico, quimioterapia, para poder controlar el control de la enfermedad, la proliferación de la enfermedad, pero probablemente un punto que quiero mencionar y que hace una diferencia lo que teníamos hasta hace algunos años y lo que tenemos ahora es que hoy en día el paradigma del cáncer de ovario, que es un cáncer muy agresivo, ha cambiado, porque hoy, después de la cirugía y después de la quimioterapia, tenemos la opción de unas terapias que se llaman terapias de mantenimiento. Y son terapias que se utilizan para que una vez que el cáncer
ha desaparecido o se ha reducido de gran manera, las mujeres empiezan este tipo de terapia para evitar que el cáncer de ovario vuelva a aparecer o pueda de alguna manera expandirse. Y esto es muy importante porque ha cambiado de manera radical el pronóstico en cáncer de ovario. Entonces, conocer que no solamente existe cirugía, quimioterapia, sino que hoy por hoy tenemos estas terapias llamadas de mantenimiento, cambia un poco la visual que tenemos sobre el futuro del cáncer de ovario y es importante difundir esta información para que toda la población esté al tanto de que estas terapias existen y están disponibles. Doctora, le voy a mencionar unos elementos y usted me va a decir entre el mito y la realidad qué cosas sí son tal cual determinantes o van muy ligadas. El uso de anticonceptivos, a favor o en contra, favorece o protege las píldoras anticonceptivas. Para las madres que tienen más de uno u otro hijo, ¿eso tiene algún tipo de grado de incidencia a favor o en contra? El tema también del factor hereditario, si dentro del núcleo familiar hay otra familiar que ha padecido de cáncer de ovario, es una señal de alarma. Hablemos de esos tres elementos. Sí, cómo no. Lo primero que quiero mencionar, y voy a empezar por el último, porque hoy por hoy quizás sea uno de los más importantes, es el factor genético que mencionamos. Hoy se conoce que el cáncer de ovario está estrechamente relacionado con algunas mutaciones genéticas. Mutaciones son alteraciones, anormalidades que se producen en los genes y la presencia de algunas mutaciones que se pueden heredar de generación en generación predisponen a las mujeres a tener cáncer de ovario. Dentro de estas mutaciones, quizás una que es bastante conocida porque ha sido muy difundida a través de los medios de comunicación y a través de los canales relacionados con salud disponible, están estas mutaciones que se llaman mutaciones BRCA. Las mutaciones BRCA que se pueden determinar en distintos tipos de pruebas predisponen a la ocurrencia de cáncer de ovario. Por supuesto, como siempre en el cáncer, hay factores genéticos que hoy por hoy sabemos que son muy importantes en la generación de cáncer de ovario, pero también hay los llamados factores epigenéticos que pueden modificar la genética de la paciente. Y estos que tú mencionas sobre el uso anticonceptivo, la exposición en mayor o menor grado a hormonas, pudieran condicionar una mayor posibilidad de desarrollar cáncer de ovario. En general, el anticonceptivo se considera un factor protector porque hay más ciclos de tipo anovulatorio. No quiere decir esto que porque tomemos anticonceptivos vamos a estar protegidas contra el cáncer ovario, pero como lo mencionaste, quiero hacer saber que se considera un factor protector. Sin embargo, algunos otros factores de riesgo como el sobrepeso, el sedentarismo, pueden predisponer, no son el único factor, pero pueden predisponer a que las mujeres desarrollemos cáncer de ovario. Entonces, resumiendo, hay un marcador genético muy significativo que va acompañado de algunos factores no genéticos que pueden contribuir a una mayor incidencia o probabilidad de desarrollo del cáncer de ovario. En conclusión, como lo menciona doctora, hay muchísimos tratamientos que pueden pues mejorar esta situación, esta enfermedad, y que no se queden solo en un diagnóstico. Así es, yo creo que lo más importante, como siempre, es la prevención. Lamentablemente en cáncer hay algunas cosas que se nos escapan de la mano y que por más que queramos tener elementos preventivos, pues el cáncer puede aparecer. Pero entonces pasamos a la segunda etapa, que es detectar de la manera más temprana posible, porque la diferencia es diametralmente opuesta entre un cáncer de ovario que se diagnostica tempranamente o uno que se diagnostica de manera tardía. Claro. Si nosotros tenemos la posibilidad de diagnosticar el cáncer de ovario de manera temprana, el pronóstico para la paciente es muy, pero muy favorable. No pasa esto si el cáncer se diagnostica de manera tardía. ¿Y cómo podemos detectarlo de manera temprana? Bueno, trabajando sobre los factores de riesgo que hemos mencionado, conociendo probablemente nuestro estatus genético y, en tercer lugar, acudiendo de forma responsable a los controles ginecológicos que permitan hacer las pruebas para que el cáncer se diagnostique tempranamente. Doctora, antes de que se vaya, me quedó pendiente el tema de múltiples partos, si es un factor protector o en contra, y ahí le agregaría entre paréntesis el tema de la lactancia materna, si favorece, si tiene alguna incidencia. No hay estudios sólidos que demuestren que haya una diferencia estadísticamente significativa entre lactancia materna o no lactancia materna en relación al desarrollo de cáncer de ovario. Lo que sí está más que comprobado
es que la lactancia materna es la mejor fuente de alimentación para el bebé en sus primeros meses de vida. Eso no debemos dejarlo siempre sobre la Claro. mesa. Lactar siempre va a ser la mejor opción, salvo en situaciones muy específicas, ¿no? Pero lactar y la lactancia materna siempre va a ser buena para la mamá y para el bebé. El segundo punto que planteabas en relación a los embarazos múltiples, cuando una mujer está embarazada, ustedes lo saben, se inhibe las hormonas reproductivas y el ovario entra como en un reposo relativo, con lo cual las mujeres que tienen más embarazos parecieran tener una predisposición a tener una menor probabilidad de cáncer de ovario. Sin embargo, no quiero difundir este mensaje como algo de forma, digamos, ortodoxa o determinante, porque los factores de riesgo van mucho más allá de eso y sí quiero hacer énfasis en la importancia del diagnóstico temprano, porque es el diagnóstico temprano lo que realmente va a marcar la diferencia en cuanto al pronóstico de las mujeres con cáncer de ovario. Interesante. Bien, muchísimas gracias, doctora, por darnos todas estas recomendaciones y a las personas, pues, seguir esa visita anual al ginecólogo para prevenir.